que es médico, es psicoterapeuta y es consultor y trata temas que de verdad no podemos desperdiciar ni un tantito, mi querida Marta. Correcto. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Qué linda, gracias. Bueno, pues como siempre, un gusto con estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy quiero que pongan mucha atención ahí en casita por si alguien ha perdido algún ser querido en un momento que no te lo esperabas. Entonces de eso vamos a platicar hoy. A todos hemos estado muy, pero muy tristes con la muerte de este gran deportista. Y bueno, nos recuerda, por ejemplo, al queridísimo Toño de Nigris, a Celso Piña. ¿Cuántas personas hemos perdido que no lo esperábamos, que la muerte nos sorprende? Entonces también ha pasado eso con familias. En mi caso, por ejemplo, mi papá, dormidito, de repente no amaneció, o sea, amaneció muerto. Y yo sé que tú en casa también seguramente has vivido eso. Y quiero hoy presentarte a un experto que nos puede ayudar y nos puede aclarar qué diferencia de duelo podemos tener cuando es una muerte que pudiéramos decir que está esperada, cuando es una enfermedad terminal, a cuando es una muerte de sorpresa. Doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Nos podría decir la diferencia de recibir una muerte así, sorpresiva, a una muerte que pudiéramos estar esperando de cierta forma? Claro. Primero, muchas gracias por invitarme para compartir este tema de valor, ¿no? Y el duelo es algo normal en la vida del ser humano. O sea, es totalmente esperado que vivamos pérdidas y pérdidas y pérdidas las personas. Y estamos preparados como seres humanos para ello. Hay pérdidas en cada momento de la vida, pero hay pérdidas que son inesperadas. Y es ahí donde necesitamos a veces apoyo o paciencia de la gente que nos quiere. Y hay pérdidas normales, esperadas, por ejemplo, con una persona que tiene una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, que ves cómo poco a poco se va afectando la salud de la persona. Por ejemplo, el cáncer le llaman la enfermedad del amor. ¿Por qué? Porque da oportunidad para que la persona acomode las cosas, para que resuelva los ciclos, para que se reconcilie con personas que a lo mejor estaba distanciada. Pero hay otras pérdidas que donde de pronto sale a trabajar una persona que queremos y no regresa. Claro. O una persona que tiene un accidente o una muerte violenta. Y ahí... Una bala perdida. Exacto, son duelos complicados. Para el doliente, para la persona que sufre esa pérdida, no se resuelve igual. Por el impacto. Exacto. Es el impacto, pero también es el significado que le damos a esa pérdida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que ya sabías que estaba su salud deteriorada a alguien que de pronto, por algún accidente o algo, está la pérdida y entonces le damos un significado distinto. Ok, pero el dolor es el mismo. Nada más esas características lo hacen diferente, lo repentino y el significado que le dan. Exacto, pero hay que diferenciar entre dolor y sufrimiento. Okay. Sufrimiento es dolor al cuadrado, es me duele que me duela. Por ejemplo, el significado que le doy a culpar a alguien más de esa pérdida, el significado que le doy a ese accidente o esa muerte inesperada, ¿no? Entonces le doy un significado que me genera más dolor del habitual. Eso es donde quizá dice si hubiera. Exacto. Que empieza, si no hubiera ido, si lo hubiera advertido, si no le hubiera dado permiso de ir, si no le hubiera prestado el carro. Y aquí viene un elemento que es dañino para el ser humano, para la salud emocional de las personas, que es la culpa. Exacto. De lo que pude haber hecho. Y lo que pude haber culpar evitado a alguien más también por a un tercero. Exactamente. Pero como qué argumentos, o sea, por ejemplo, vayámonos con los temas de los accidentes en donde quieras, si es en el automóvil, si es en un avión y que resulta la muerte. ¿La culpa la pudiera asumir el familiar que se quede en tierra por no viajar con esa persona? ¿O qué tipo de culpa pudiera La culpa absorber? tiene que ver con sentirme causante por alguna razón. Y eso es lo que tenemos que sanar. Liberarnos de la culpa, del dolor, de ese sufrimiento. En el duelo, en cualquier pérdida, es normal y es esperado que haya dolor. Por ejemplo, llega alguien a consulta y me dice, es que quiero que me quite este dolor, pero la pérdida es reciente. Y lo primero que le digo es, ahorita no es momento de que te sientas bien. Claro. Se valen 3 días tirado en la cama, deprimido. Claro, se vale es normal. un mes con una profunda tristeza. Incluso
hasta varios meses o un año con una tristeza que está ahí porque perdimos a una persona importante, Claro. alguien que amamos, ¿no? Claro. Alguien que es significativo para nosotros. Claro. Entonces, es normal sentir tristeza. Lo que no es normal y lo que sí podemos trabajar y negociar es el sufrimiento, no sufrir. Sentir, hay dos tipos de tristeza en el duelo, que es una tristeza angustiante, que nos daña, Sofocante. ajá, y la otra tristeza es pacífica, que es en calma, que es sí me duele, sí le extraño, Pero sigo adelante. pero sigo adelante, exactamente. El otro te paraliza y no te deja avanzar en tu vida, supongo, Exacto, ¿verdad? nos consume. Nos consume por completo. ¿Y qué diferencia que una persona lo tome diferente a otra? ¿Sus contextos de vida o su infancia? ¿Qué es lo que sucede? Hay tres elementos que hacen que nosotros podamos, una misma pérdida, vivirla diferente. O en una familia, los hijos la viven distinto. Un primer elemento es la relación que tenemos con la persona que perdimos. No es lo mismo una persona que es muy cercana a una persona que es distante, ¿no? Alguien que hace mucho no ve o que no frecuento. Ok. Por otro lado está el significado, como ya mencionamos, que le damos a esa pérdida. Por ejemplo, hay veces que la persona está sufriendo con su enfermedad y casi es, Diosito, llévatelo, por favor, deja que descanse en paz. Y entonces el significado de la pérdida no es tan grave como cuando, por ejemplo, por un accidente. Cuando no te lo o una- esperas, sí. Ah, exactamente. Y cuando realmente lo pides por piedad, por Exacto, misericordia. sí, sí. Y el tercer elemento que hace que experimentamos distinto una pérdida es los recursos o habilidades personales que tenemos. Por ejemplo, alguien que ya perdió a un ser querido muy cercano, ya tiene más recursos que una persona que nunca ha perdido a alguien. Que no lo ha vivido. Porque ya sabe que el mundo El no se proceso. acaba, que la vida sigue, que sí Es un duele y proceso. que hay que respetar ese proceso interno, ¿no? De tristeza, de duelo. Doctor, hay un punto que yo creo que ha de ser, que se suma a estos dolores, y esto es cuando hay un desaparecido. O sea, que te secuestran un hijo o alguien y que nunca sabes de él, no lo ves, no lo enterraste, no lo lloraste, no lo viste, y pasan los años y yo pienso que debe ser un dolor terrible ahí. Sí, sí. ¿Qué Es como una recomienda? Entonces, Claro. Sí. Fíjate que eso es lo interesante y tocas un tema súper sensible en nuestro país y en nuestra sociedad, que es cuando no podemos hacer el cierre, Exacto. porque hay una incertidumbre, hay una Claro. intriga de qué pasó. Y ahí es muy importante, aunque sea saber que falleció, Exacto, para verlo, poder cerrar. llorarlo. Ese es un duelo complicado, esa es una pérdida súper complicada. Más difícil de superar. Muy difícil y por supuesto que en ese caso hay que acudir con un especialista para acompañar eso que es casi no acompañable. de hecho, de por vida, si es que no hay Claro. información concreta, y me refiero, Claro. pues ya sabemos, en el Claro, tema de tantos las desaparecidos. autoridades y demás, pero sí es un acompañamiento de por vida, doctor, esto, Por el tiempo que sea necesario. por el tiempo que sea. Sí. Hasta que reciben. Bueno, yo lo que quiero decirle a todos los televidentes es que el doctor está dispuesto con muchísimo gusto en sus redes sociales, en su Facebook. Si están pasando por algo así, hacerle algunas preguntas y él les puede ayudar. Por ahí, doctor, ¿nos pudieras, por favor, decir? Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar en DR José Sanper y en Instagram como DR Sanper. Aquí está apareciendo en pantalla, sí, sí. efectivamente, las redes sociales del doctor. Si no, escriban a nosotros, escríbanle a Martita Sí. y por supuesto le damos sus datos de este y muchos temas. Sí, Gracias, muchísimas doctor. gracias. Gracias, Martita. Gracias, Nos vemos el corazón. próximo Besito. jueves, 2:35. Regresamos, una pausa. Basta de que pagues más.